buenas noches. Estamos arrancando una nueva semana. Así somos. ¿Cómo está, Alfredo? Bien, ¿y tú? No sé si decir bien, estamos. Y para estar y poder analizar lo que está sucediendo. Bien, como de salud. Claro, de salud estamos bien por lo menos. Tú puedes comentar en las redes sociales, por supuesto, con Cas Boric AS. Tenemos dos tremendos invitados hoy día para poder entender un poco ya con más calma todo lo que sucedió este domingo. Las encuestas acertaron algunas cosas, otros resultados fueron realmente impensados. Desde Pauta Libre, periodista, experta en el área política, docente de la Universidad Diego Portales también, y por supuesto, y conductora de Política en Vivo. Bienvenida, Yasna Lavina, si somos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Yasna. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Y también tenemos, para complementar este panel, él ya es amigo de la casa, estuvo la semana pasada analizando qué es lo que iba a pasar, justamente director de la Escuela de Policía, también de la Diego Portales. Bienvenido, Cristian Leporati, experto en telepolítica. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buenas noches. Muy bien. Cristian, vamos a comenzar de lleno, y acá la pregunta se las dejo planteado a ustedes dos, a Yasna, a Cristian, también a Lama, por supuesto. ¿Cómo se explica este resultado de José Antonio Kast ayer liderando en primer lugar, ¿cierto?, en esta primera vuelta, una candidatura que en algún momento partió como testimonial? Como que uno decía, oye, debería haber llegado a un acuerdo con Sichel, qué sé yo, le puede quitar unos puntos, pero me parece que hace 3, 4, 5 meses un país, un Chile, que votó por cambiar la Constitución, un país que votó justamente por apruebo, hoy día le da mayoría a un candidato del rechazo. ¿Cómo se puede explicar eso? No tengo idea. Me encanta esa respuesta. Así quedamos todos, los expertos incluso. No, yo tengo ideas, hay ideas claras al respecto. Yo creo que en verdad, a ver, los candidatos se construyen en función del otro, normalmente. Y en ese sentido, el discurso de un candidato se va en el proceso construyendo, en la medida que el otro también va hablando, o los otros van hablando. Y yo creo que en ese sentido, Kast partió como siempre fue, ha sido su estilo los últimos, no sé, 20, 30 años en la política. Pero también fue intuyendo bien en sus distintos procesos de campaña, en los debates, fue entendiendo también que efectivamente lo que él tenía como activos, que son esencialmente el tema de la mano dura, el tema de la certeza, el tema del orden, que siempre ha sido parte de su ethos, de su esencia, claro, como marca política, era muy contingente con el Chile actual y era cosa de mirar para dos lados, para el sur, en la Araucanía, y para el norte, que como ya ayer lo ha mostrado los resultados, el tema de los migrantes. Y él, en una retórica muy simple, muy básica... ¿Es un punto importante el tema de los migrantes? Sí, claro, es fundamental. Y en una retórica muy simple, muy directa, él le fue dando soluciones a las personas, hizo una zanja de 3x3, lo conversamos la semana pasada también, en la franja electoral, y de alguna forma eso te va generando una empatía, una otredad con la población, con el electorado, que... En contraposición, por eso siempre te digo que las candidaturas se arman en función del otro también, y de lo que uno es, obviamente. Y tú, por otro lado, ibas mirando lo que era el otro player importante, que era Boric, y Boric seguía con ese discurso más bien poético, atractivo, muy atractivo, como el arbolito, que se pasea de norte a sur. Él partió hablando en la franja electoral de que era un candidato que venía de Punta Arenas. Claro. Y eso no permeó, porque ese lenguaje, y yo creo que con Yasna vamos a estar de acuerdo, es un lenguaje claramente de élite, progresista, urbana, más bien joven. Y cuando ustedes vieron ayer el cierre de campaña, con eso termino, de Boric, y la Cámara hacía las tomas, eran cabros muy jóvenes, estudiantes o egresados, qué sé yo, pero gente muy joven, con un biotipo y un perfil ajeno a un país que es bastante más diverso que eso. O sea, yo creo que ahí está el tema, de un tema de lectura. ¿Pero te parece, y de empatía? Y luego, Yasna, a ver, la contraposición de un discurso que tiene que ver directamente con la seguridad, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, que es un discurso claramente necesario, pero que fue el fuerte de Kast, claro, frente a un Gabriel Boric que siempre llama a la unidad y siempre llama a la diversidad, que pareciera que son los temas, como dices tú, más importantes para la gente más joven. Sin embargo, para la clase media, fuerza trabajadora del país, pareciera que lo más importante es la seguridad, ¿o me equivoco? Es que ahí está la confusión que podemos tener, Yo no tengo la respuesta de verdad, creo que tenemos que reflexionar mucho. Pero cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de seguridad, no estamos hablando solamente de orden público. La ciudadanía que salió a la calle en el estallido sentía vulnerabilidad y miedo respecto a la precariedad de los servicios básicos. Exactamente. Respecto a la salud, la educación. Se enferma, una enfermedad catastrófica te significa la ruina. Tú puedes estar en una situación de no pobre, y basta que nazca un hijo, que jubile un miembro del hogar,
o que se enferme o que tengas un accidente y caes inmediatamente de nuevo en la pobreza. Te destruye la economía del hogar. Si entendemos el miedo como un concepto más amplio que solo la seguridad pública, la delincuencia, yo creo que esto es un fenómeno que obedece más bien al ingreso de nuevos votantes. Salieron votantes y entraron nuevos votantes. ¿Qué es lo que ocurrió el año 2017 con la elección de Piñera? Piñera fue una sorpresa, ganó holgadamente con el 54%. Sí. Fue una elección que nunca había tenido la derecha en la historia. Y tiene que ver con que todo el Frente Amplio que había votado por con Beatriz Sánchez, que fue un 20%, se fue para la casa, claro, y el miedo a Chilezuela levantó un nuevo electorado que es de derecha o es conservador o no le importan los asuntos públicos y por lo tanto no vota. Yo tiendo a pensar que lo que ocurrió en este caso es un mundo muy conservador, efectivamente atemorizado, no de la derecha clásica, que se incorpora a votar o que cambia su voto, y un mundo apolítico de Parisi que creo que es más complejo de analizar. Sí. Démosle más vuelta a eso. Vamos a dar un espacio para analizar lo de Parisi, que decir que con el 99,99% de los resultados justamente, José Antonio Kast quedó con 27,91%, eso hace 1.961.000 y algo de votos, y Gabriel Boric quedaba con un 25,83% con 1.814.809 votos. Revisaba ayer algunas declaraciones de ciertos analistas políticos, ciertos periodistas que hablaban, y muchos postulaban que este resultado, el resultado de José Antonio Kast, hablaba un poco del término del estallido social. Sí. Del término de esta revuelta, de esta necesidad, y que efectivamente este término se lo había ganado, más que ganárselo Kast, lo había ganado la delincuencia que se había tomado posteriormente al estallido social. El hecho de destruir algunas pymes, de saquear algunos lugares, qué sé yo. ¿Concuerdan con esa lectura o es muy pronto y es muy poca la diferencia entre Kast y Boric para poder ponerle una lápida a toda la lucha social que se hizo desde el 2019? Hay bastante de eso, no creo que sea el único factor, pero evidentemente las escenas del segundo aniversario del 18 de octubre, no las protestas, sino que la violencia y la delincuencia, que por lo demás salió de los sectores populares donde siempre estuvo y se desplegó hacia el centro de Santiago, hacia los lugares más visibles, yo creo que remeció. Y de la misma manera como factor psicológico. Sí, de la misma manera que la instalación de la Convención Constituyente, justamente por toda la improvisación que significó y por la campaña de denostación, esas campañas suelen tener algún efecto, también influyó en este miedo a las transformaciones. Pero es miedo a las transformaciones, porque también las transformaciones pueden generar esperanza, que yo creo que es lo que hubo. Que es lo que se busca. El escenario anterior. Hoy leí una columna de Herrera que habla de Robespierre a Napoleón, que en el fondo es la restauración, la reacción a los procesos revolucionarios que históricamente se produce. Pasó en la Revolución Francesa, pasó en mayo del 68, hay una suerte de péndulo. Puede ser eso. No lo sabemos. Yo insisto en que en el plebiscito del apruebo-rechazo votaron 600.000 personas más que en la elección de ayer. Claro. ¿Dónde están esas 600.000 personas? Esa es la gran pregunta. ¿Llegarán a la segunda vuelta? Sí, ese gran punto. Para mí el punto es, hay que verlo, porque hay que hacer el análisis posterior. Pero votó un 45%. Es muy poco, o sea, en verdad es muy poca gente. Es bastante menos que el 7.115.000. Claro, que el plebiscito. Y sobre todo en el contexto que se planteó la campaña. La campaña se planteó en dos ejes, o sea, nos vamos a la cresta o el orden, ¿te fijáis? Entonces era una situación muy compleja comunicacionalmente. La gente así lo entendió en teoría, en los medios de comunicación, en lo que se hablaba por Twitter, por distintas plataformas, pero no convocó. No es una elección que no convocó para la relevancia que se le quiso dar en los medios y en las plataformas digitales. Y eso nos lleva a lo siguiente, que al parecer, y antes lo hablábamos con Yasna fuera de cámara, el algoritmo nos tiene capturados. O sea, el algoritmo nos hace ver espejismos que no son probablemente a los analistas y también, al parecer, a una parte importante de la política. Y los estudios también claramente nos están leyendo el algoritmo
claramente, o sea, también están confundidos. Ahora, hay que decir también, los estudios esta vez sí le apuntaron, tuvieron muy certeros. Ahí la encuesta acertó. Como antecedente, Lama votó un poco más del porcentaje que votó para la elección del 2017 y menos que para el plebiscito. A eso quiero llegar, y va a sonar a una tontera, pero creo que este tipo de pequeñas cosas pueden marcar una diferencia respecto a si la gente va a votar o no. Cuando se votó apruebo o rechazo, una papeleta, 2 opciones, una línea. Claro. Cuando vas a votar el día de ayer, a mí me tocó esperar 15 minutos a la persona que estaba delante de mí para que terminara de rellenar la hoja, la sábana y vaya achicando a lo otro con algo que está lleno de candidatos, y digamos las cosas como son, que obliga al votante a informarse respecto a todas esas personas. Entonces, podrá ser que esos 600.000 votantes no van a votar porque le parece engorroso el sistema y cómo se hacen las cosas en una elección que, desde mi punto de vista solamente, debería ser presidencial, y no agrupar a más candidatos, porque termina generando una idea de desorden y una idea de información cruzada respecto a un votante que tiene que verse la obligación de ir informado, ¿no? Pero en la convención, en la elección de convencionales, alcaldes y concejales, también eran unos sabanazos. Mucho más grande incluso. Hay un tema con el presidencialismo ahí, en la simultaneidad de las elecciones presidenciales con la parlamentaria, que no era así en la transición a la democracia, se hizo calzar para justamente evitar que el presidente no tuviera mayoría en el Parlamento. Entonces, estos climas de opinión política se coincidieran y por lo tanto el presidente tenía una afinidad con la mayoría parlamentaria. Exacto. Nunca resultó. Ahora resulta un poquito más. Ahora, yo creo que la obligación es que justamente nosotros votemos informados. Ojalá. Yo creo que el gran problema es que mucha gente no vota informado. Pero ahora es más fácil, pero ahora va a ser más fácil la segunda vuelta porque van a haber 2 opciones. Esperamos que sí. Cristian, dentro de las señales que se dieron ayer, porque de inmediato los candidatos empiezan justamente a dar sus discursos. El primero de los que ganó entre Boric y Kast, el primero en salir es justamente José Antonio Kast, o José Kast, si se enoja cosa de él. Justamente él sale a dar su discurso y da una señal un poquito más inclusiva, ¿cierto? Un poquito más convocando de repente a este centro de derecha, incluso saca el PIN de su partido para asumir justamente esta carrera a la presidencia ya de manera un poquito más real. Pasemos a revisar su discurso y después lo comentamos junto a Yasna, junto a Cristian y a Lama también. Tenemos que decirle a cada uno de ellos que no se sintieron convocados por este proyecto, que nosotros los queremos acoger, que queremos que se vengan a trabajar por la libertad, el orden y la paz en Chile. Por eso también esta noche quiero de manera simbólica, y no crean que es fácil, de manera simbólica dejar este pin que me acompañó por todo Chile. Y decir que el Partido Republicano está aquí, pero que hoy día dejo la presidencia del partido para poder asumir con mucha amplitud, con mucho corazón, gracias a todos aquellos, recibir a todos aquellos que nos miraban con distancia. Queremos abrazar a todo Chile. Queremos ser un gobierno para todos los chilenos, para todas las chilenas. Y por eso dejo el PIN para asumir con humildad la posibilidad de llegar a ser presidente de la República. A ver, esa es parte del discurso que da justamente con sus adherentes, con su señora, ahí lo decía un poco Lama, se adueñó de esta bandera chilena. Dentro de las ideas fuerzas que tenían que ver con la seguridad, él le habló directamente a las mujeres en este discurso, Cristian. Sí. Dijo a todas las mujeres ya no van a tener miedo de llegar a su casa, yo les voy a dar esa seguridad, justamente. Empieza a hacer este discurso y por eso se habla de un poco más inclusivo, de decir, oye, yo me la voy a jugar por ustedes las mujeres. Ahora, no sé si va a ser la división entre mujeres solteras y mujeres casadas. Ahí tendríamos que entrar a ver cómo toma ese cuento. De hecho, mira también cómo habla. El discurso es pausado, es tranquilo, es como cariñoso, es acogedor. Sí. Tú analizas el discurso de Boric, es un discurso político tradicional, gritando, moviendo los brazos. Son retóricas muy distintas en un país que está convulsionado en muchos aspectos y la forma que usa
el candidato en verdad yo creo que es bien eficaz. A mí detesto decirlo, pero creo que comunicacionalmente es eficaz porque te da pausa, te da una seguridad. Él decía y repetía permanentemente, todo va a estar bien, tranquilo. Después aparece la señora, hace unos días atrás discutíamos en otro programa de televisión el tema de la relevancia de la primera dama. Y claramente en Chile es un país chauvinista, y eso hay que decirlo, es un país muy nacionalista, la bandera importa, la familia importa, la pareja importa, bueno, los de hijos hecho él importan. celebra con la familia y no con políticos sobre el escenario, Exacto, y si tú analizáis siempre, por eso insisto en el punto, las campañas políticas se construyen en función también del otro, en oposición. Si tú analizáis a Boric es un político que nació en el movimiento el 2011, en carrera meteórica, está candidato en muy pocos años a la presidencia de la República, con opciones de ganarla, fantástico, pero ¿cuál es la familia de Boric? Bueno. ¿Cuál es la polola de Boric? A pesar de que ya ha estado siempre, en ciertas actividades políticas y públicas, sí ha estado con pero se ha mostrado siempre se ha mostrado comunicacionalmente como un político. Y Chile es un país en búsqueda de padre y madre, y siempre lo ha sido así. El caso más tangible era Lago. Lago era el padre por excelencia de Chile. Entonces yo creo que en ese sentido... Pero luego vino la madre. La madre, ¿te fijáis? La madre, que siempre Chile se ha movido en esas dos dimensiones. La contraparte. Es la contraparte, ¿te fijáis? Entonces en eso yo creo que... además creo que lo que hace Kast no es estudiado, es parte de su personalidad, su temperamento, claro. Y esa forma tranquiliza a un país intranquilo. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que hay una consistencia ahí interesante que hay que trabajar muy bien, obviamente. Respecto de lo de, perdón. Sí, dale, por favor. Respecto de lo de la mujer, él compensa la seguridad respecto de la delincuencia. Sí. Nombra el acoso, pero fue así como un guiño a este discurso de nicho que menciona. Fue como un soplido. Como que tosió. Claro, pero es el contrapeso a eliminar el Ministerio de la Mujer, a recelar de la perspectiva de género, que significa autonomía, que significa el machismo mata, que significa la corresponsabilidad en la familia, etc. Pero en su discurso, más allá de los guiños que intentó hacer para ampliar su audiencia, de todas maneras le costó, porque él partió agradeciéndole a Dios, a la familia, y luego le faltó decir patria, pero... Yo en un momento pensé que estaba viendo una misa del mediodía. Claro, conceptualmente es lo que dijo. Y creo que no tiene atributos personales, salvo esta calma, que efectivamente no se irrita, y eso da tranquilidad, pero no es una persona de grandes luces. No. En ese sentido se parece mucho a Bolsonaro. Pero Yasna, en el último debate, esta calma que él venía presentando y que presenta a rato, en el último debate, a mí me van a perdonar, pero se le fue a las pailas. Con la lista que le hicieron ahí. Cuando tiene que empezar a defender su programa, o sea, en algún momento llegó a hacer callar a Boric de una forma que la calma se la guardó en el bolsillo. Es que por eso, yo creo que este liderazgo recién está entrando a ponerse a prueba. Boric, en cambio, lleva una carrera larga, y si bien se estabilizó, nunca ha tenido un bajón, nunca ha tenido un gran error. Ha tenido pequeños traspiés, pero no ha tenido un desplome, ni siquiera un error demasiado grande. Kast recién se expuso a la atención y a la hostilidad del favorito, propio del favorito, en ese foro. Y su desempeño fue desastroso. Pero ¿tú dónde apuntas con eso? ¿Apuntas por lo que viene? ¿Estás pensando? Creo que... va a estar más expuesto, estás diciendo tú con eso. Va a estar muy expuesto. Puede ser. Creo que en el aspecto técnico le va a costar mucho cumplir los estándares, porque además su programa económico no se sostiene por ninguna parte. Va a tener que dar vuelta al programa completo. Y si ya no se sabía el programa original, le va a costar mucho más el nuevo programa, que además lo tiene que escribir en muy poco tiempo. En cambio, el programa de Boric respecto al programa de Proboste no es tan distinto. No. Hay temas de gradualidad, pero las reformas, la dirección de las reformas son prácticamente las mismas. Pero ahí tú tenías algo que es importante para que entremos a Boric y salgamos de Kast. Tenía algo importante que tiene que ver con el programa que, si somos sinceros, lo lee una pequeña parte de la opinión pública y muchos otros votan por lo que les convenga más al bolsillo. Eso es cierto. Desde esa perspectiva me tocó ayer leer mucho tweet, comentarios, todo lo que queráis, que hay mucha gente que tiene la sensación que lo que propone Kast a nivel de seguridad, como decías tú, delincuencia, Yasna, es algo que va a pasar inmediatamente si él asume. Sin embargo, la gente tiene la sensación que cuando lo dice Gabriel, es algo que van a hacer, pero no se sabe cuánto tiempo se van a demorar. Por alguna razón hay personas que tienen la percepción que uno va a ser mucho más rápido que el otro a la hora de poner
este tipo de reforma. Lo conversamos a la vuelta de un pequeño corte y seguimos aquí en Así Somos, especial elecciones, camino a la segunda vuelta, Michael Roldán. ¿Te salió perfecto? Muchas gracias. Vamos. O sea, ¿tú crees que realmente Gabriel va a ser mucho más rápido de lo que mucha gente piensa respecto a la hora de poner mano y llevar a cabo la reforma? Con este Congreso no va a poder. Pero esa es yo creo que la imagen que da es más bien esa, que lo lento. Como de apresurado en el momento. Oye, ya estamos de regreso justamente junto a Cristian Leporati y Yasna Levin, conversando, analizando todo lo que está sucediendo. Yo te lo comentaba en comerciales, de repente había una sensación de seguridad en cuanto a la candidatura de Gabriel Boric. Hay muchas personas que comentaban, parece que les pasó la cuenta, como exceso de triunfalismo. Ya habían otras personas que comentaban en redes sociales, tratando de tomarle el pulso a la gente, de que tal vez el episodio de Karina Oliva, de que tal vez el episodio de que saliera a la luz esta acusación de acoso justamente del 2019, le podrían haber jugado en contra a Gabriel Boric. ¿Estás de acuerdo con esa lectura, Yasna? Creo que jugó en contra, pero poco, muy marginal el efecto, porque reaccionó bien, reaccionó correctamente. Rápido. Ahí Cristian entiende mejor del que proyecta, pero me parece que discursivamente reaccionó bien y a tiempo a los dos problemas. Entonces sí, siempre tiene un efecto. Pero es marginal. Pero no creo que sea significativo. Sí, además que, a ver, las personas son simples en general de cabeza. Las personas siempre son capaces de recordar una o dos marcas. Yo siempre les digo a los cabros en clase, ¿quién descubrió América? Colón. ¿Quién llegó en segundo lugar? Empiezan los problemas. ¿Quién fue el tercero? Listo, hasta ahí llegó la conversación. Nos fuimos a la cresta. Nos fuimos a la cresta al tiro. Entonces, en el fondo, las personas en general son simples, regulan, memorizan pocas cosas, se quedan con imágenes, con olores, con sensaciones. Y la derecha ha sembrado históricamente que ellos son el partido del orden portaliano, ellos son los que tienen esa cualidad, como también la izquierda tiene otra cualidad. Y a pesar de todos los cambios que han habido y estas poblaciones que van a votar en forma flotante y sin ideología, igual aún nos movemos en esos ejes. Y en ese contexto, claramente el discurso de Kast es un discurso que siempre lo ha tenido, era además desde cuando fue funcionario en la dictadura en adelante, siempre ha sido el orden. Y por lo mismo, una situación de desorden relativo, como es el tema de los migrantes, el tema mapuche, el tema de las drogas, etcétera, le hace mucho más sentido ese relato a la gente, hable o no hable el candidato, le hace mucho más sentido porque es de derecha. En cambio, Boric también carga con mochilas positivas y negativas, pero en este contexto probablemente actual, si él no es capaz de cambiar ese discurso más propio del progresismo, más bien de la izquierda más tradicional, que las cosas se cambian con diálogo, conversando y no con fuerza pública o con militares en la calle, que esa es un poco la percepción que tiene la gente en un contexto presente. Sí, esto es súper dinámico y cambiante. Es muy eficaz entonces la propuesta de Kast. Ahora, y también lo hablábamos antes fuera de cámara, el problema acá son las convicciones, porque es muy difícil, yo me imagino, cuando tú has tenido una carrera política, en el caso de Boric, que siempre ha sido de una forma determinada, más bien de libertades, de diálogo, más la política tradicional y también quizás los jóvenes como son hoy en día. Claro. Es muy difícil en 3-4 semanas que quedan por delante, de alguna forma cambiar su temperamento, cambiar sus convicciones, no cambiarlas, estoy expresándome mal, adaptar sus convicciones a una situación más bien práctica, que es ganar una elección. Las elecciones se ganan con situaciones prácticas, con señales prácticas. No sé, las elecciones no se ganan con una pregunta sobre hechos teóricos. Una pregunta. Dale. Porque él cambió bastante de la primaria a la primera vuelta. Sí, cambió. Sí, era lo conversamos la semana pasada. Lo cambió. Era chascón, andaba de polera, ahora está con chaqueta y peinadito y una barba muy cuidada. ¿Y ¿Tú por crees qué? Que no puede seguir? ¿Pero por qué hace ese cambio? Porque él necesita hablarle a la clase media, que es más bien ordenada, es más bien temerosa y adulta, y por lo tanto él se viste de una forma para poder congraciarse y comunicarse bien con ese segmento. Está claro, pero ¿te fijas? Que tú cuestionas su capacidad de hacer el giro. Claro, eso es lo que me llama la atención. Exacto, porque en el fondo las personas que son de ese segmento, que buscan la chaqueta, que buscan el anteojo correcto, el corte de pelo preciso, ordenado, por una trayectoria histórica ya de décadas, le creen más bien a un tipo de mensaje dado por una tendencia política que por la otra. Entonces lo que tiene que hacer Boric esta semana es claramente
ellos dirían una introspección muy rápida, muy violenta, y hacer un cambio importante en su forma de abordar a ese electorado. Por un lado. Ella va a tener que ponerse gomina. No, perdona. Sí, ojalá, cambio puede tener? Ojalá que fuera la gomina, pero es mucho más complejo porque es una cosa de cabeza. Pero si perdona, eso por un lado, y para cerrar el punto, por otro lado, ser capaz, que ahí está yo creo el éxito de la campaña de Boric, es ser capaz de levantar gente que no fue a votar. O sea, yo creo que el nicho de... Ambos tienen nichos bastante amplios para trabajar. Pero lo que tiene que hacer Boric es trabajar un nicho, traer gente a votar, que no fue a votar, y lo puede hacer porque hoy en día las tecnologías, como lo ha hecho, por ejemplo, muy bien, lo hizo muy bien Sichel y también lo ha hecho bien Kast, tú puedes segmentar tu mensaje geográficamente a la persona, la tendencia, medirla perfectamente e ir armando mensajes precisos para cada grupo. Eso lo podía hacer en Facebook, lo podía hacer en Instagram. Sí. O sea, eso te lo permite la tecnología. Yo creo que un tema es posible. Pero Cristian, si nos vamos a las cifras, para las primarias entre Jadwe y Boric sacaron 1.750.889 y Gabriel Boric ahora con el 99,99% de las mesas escrutadas sacó 1.814.800. Bueno, es que eso te demuestra. Mi pregunta es, que no creció. ¿Sirvió la estrategia? Al parecer no sirvió. No creció. Quiero que piensen los dos expertos esa pregunta mientras pasamos a revisar justamente las declaraciones, el discurso que entrega Gabriel Boric, acompañado justamente no de su familia, a diferencia de Kast, sino que de todos los políticos, ¿cierto?, de Apruebo Dignidad, alcaldes, diputados que estuvieron dando ahí su apoyo. Vamos a revisar el discurso. Una segunda vuelta que sabemos será estrecha, será difícil, pero que la vamos a ganar, compañeros y compañeras, pueblo de Chile, vamos a ganar esta segunda vuelta. Yo no vengo acá a ocupar esta tribuna para hablar en contra del otro candidato, no es mi estilo. Nosotros venimos hoy día a ser los voceros de la esperanza, del diálogo, de la unidad y nuestra cruzada por la cual nos vamos a desplegar en todo Chile, en todos sus rincones, es la cruzada de que la esperanza le gana al miedo. Tenemos que trabajar, amigos y amigas, sin descanso y sin pausa para llegar a quienes hoy no votaron por nosotros porque sienten dudas legítimas ante los cambios que proponemos. Y en esto, compañeros y compañeras, y les pido particular atención porque tenemos un desafío muy grande, quiero ser muy claro. No caigamos en ningún ninguneo, en ningún desprecio ni provocación a quienes optaron por alternativas distintas. Lo que tenemos que hacer es lo contrario. Nuestro deber hoy es escuchar, entender cuáles son sus temores y sus sueños y por qué eligieron otras alternativas. Quiero otorgarle también, porque corresponde y he escuchado sus intervenciones, mis respetos a quienes trabajaron con Yasna Proboste, con Marco Enríquez Ominami, con Eduardo Artés y a ellos mismos. Porque insisto en la unidad que tenemos que construir para ganar esta segunda vuelta, compañeros y compañeras, no sobra nadie. A los votantes de Franco Parisi queremos hablar con ustedes y queremos decirle a todos quienes le temen a la delincuencia que vamos a estar con ustedes y que seremos implacables contra el narcotráfico. Seremos implacables contra el narcotráfico, fueron parte de sus declaraciones, justamente lo decíamos ahí, acompañado de muchos políticos del Pacto Apruebo Dignidad. Sí. Estaba ausente la familia, estábamos analizando mientras veíamos las declaraciones, que además la puesta en escena era tremendamente distinta, hay ausencia de bandera acá. Claro, sí. Mira, las campañas políticas son para ganarlas. Y punto. Una campaña que uno llega en segundo lugar es una derrota, aunque hayan competido 20 personas. Sin duda. Es derrota, así de simple. Y yo no voy a hablar de política, voy a hablar solamente de lo comunicacional en este momento. Cuando uno analiza la puesta en escena de Boric, te das cuenta, mujeres, puras mujeres, mucha gente joven, no está la familia, no está el perro, no está la polola abrazándose, la guagua se está dando un tremendo beso con la polola, feliz celebrando.
y ojalá 20 segundos con ese beso en cámara, un close-up. En eso no hay emoción. Pero no era esa la lucha, romper con los esquemas antiguos, viejos, arcaicos de la política, es la lucha. Que tiene que estar el papá, tiene que estar la mamá, tienen que estar todos los hijos, ojalá de ojitos bien claritos, y mientras más zorrones mejor. Además, la ¿No es esa la lucha, romper con ese esquema? La familia chilena está predominando monoparental, Así mujeres solas a cargo de sus hijos y sus hogares. Pero las aspiraciones, pero tú no puedes matar los sueños ni las aspiraciones. Exacto. Y aunque vivan en un departamento de 15 metros cuadrados en Santiago Centro, para los que viven en la capital, la aspiración siempre es a conformar una familia estable en el tiempo, tener un perrito, ojalá un pastito, la señora y todo. Estoy de acuerdo. Exacto, entonces cuando esta puesta en escena, de verdad, para mi gusto, es un horror comunicacional. Boric se debe haber venido desde Punta Arenas el día de ayer junto con su familia, con su papá, con su mamá, debería haber estado la polola ahí, si tiene un perro, debería haber puesto el perro, porque esas cosas son las que a la gente le dicen que este candidato no solamente es un político, y es un buen político, nadie lo duda, sino que también es un ser humano. En cambio, tú contrapones la otra imagen, la de Kast, te das cuenta de la familia, después aparecieron los 6 o 7 hijos, la bandera chilena. Entonces, de verdad, uno le puede gustarle o no gustarle, pero nunca que olvidarse que este es un país profundamente aspiracional. Lo dije en bonito, también lo puedo poner en feo, arribista. Y en ese término, no hay que olvidarse nunca de eso en política. Los sueños son súper relevantes para los chilenos. Los chilenos viven soñando, particularmente porque viven endeudados. Entonces, el sueño es... que recordaras, Cristian, a Faúndes. Faúndes. Ustedes son más jóvenes. Sí, yo me acuerdo. Faúndes. A los Faúndes, instalaciones No somos tan jóvenes tampoco. Cuéntate Faúndes, es súper importante Faúndes. No, cuéntalo tú, porque es una publicidad. Bueno, pero mira, Faúndes es crítico, porque termina la dictadura y viene la promesa, que partió ya el año 75 con los Chicago Boys, del mérito. Que tú por tu propio mérito puedes salir adelante. ¿Ya? Sí. ¿Qué hace este spot de una compañía telefónica en esa época? Le dice simplemente, se meten varios ejecutivos, todos altos, de tez blanca, con suspensores, camisas, camisas bonitas, probablemente con collera, y entra el Faúndes con un overol, un gorrito chiquitito. Todavía está vivo, atrás lo vi el lunes en una entrevista hace como años atrás, está igual. Y Faúndes se mete ahí y empiezan a sonar los celulares. Todos los ejecutivos. Y no, pues era Faúndes. Y esa es la promesa que le entrega, a través de una marca, le entrega la forma de gobierno. El modelo neoliberal se lo entrega al chileno. Y los chilenos creen en eso, sueñan con eso hasta el día de hoy. Y una época en que el celular era todavía un lujo. Un lujo, exactamente. Buen punto. Y es un maestro de chasquilla. Claro. Pero habla de instalaciones eléctricas. Instalaciones varias. Claro. Es pura aspiracionalidad. Exacto. Como tú dices. Claro. Ahora, aquí, ese es un discurso simple, que yo creo que está completamente superado, salvo esta naturaleza de aspirar a algo mejor. Sí, porque no está superado, y lo vamos a hablar a continuación, yo creo, cuando hablemos de Parisi. Por eso no está superado, y después te voy a contar por qué. Buen punto. Sí. Pero me gustaría volver a el populismo, que también tiene que ver con Parisi, pero en otra dimensión. Estamos viviendo una ola populista, nacional populista, un populismo de ultraderecha, campea en Europa. Los partidos de ultraderecha, Vox en España, los Le Pen en Francia, en Hungría y en Polonia son gobiernos, tienen los primeros ministros. Es una reacción tremendamente conservadora. Hace un tiempo leí que en Polonia declararon varias zonas libres de LGBTI. Zonas libres o sea, no es que no puedan entrar, pero no puede haber ningún letrero alusivo, ninguna imagen, es más simbólico. Y en Hungría prohibieron, hay una ley que se tramitó recién, en la que prohibieron los contenidos homosexuales en cualquier publicación para menores. ¿Dónde, en Hungría? En Hungría. Mira. Entonces, eso es una ola nacional populista que tiene mucho que ver con la inmigración. ¿Sí? La catástrofe humanitaria de Siria, que llegó a Europa, es exactamente la misma en términos de envergadura de la venezolana. Eran 4 o 5 millones de sirios, aquí ya vamos en unos 6 millones de venezolanos. Y están llegando mucho a Chile con cierto retraso, pero están llegando. El discurso nacional populista es muy fácil. Es Bolsonaro y es Trump también. Llegamos con un poquito de fase, pero entran muy fácil, porque te promete efectivamente las 3 B de Bolsonaro. Eran buey, o sea, campo, Biblia y bala. Bala, claro. Bala de seguridad pública, ¿no? En el caso de... Y ahora sí tiene experiencia en eso además, con la favela. Sí. Hay que decirlo, los cuadrones de la muerte, o sea, las balas allá pasando. Los niños. Hace décadas ya. Sí.
Y en el caso de Kast, no sé las letras si se coinciden, pero es patria y tradición, es familia y es orden, claramente. O sea, son tres conceptos muy fáciles y por lo tanto sí, resultan, si son recetas que resultan. Están Oye, probadas. aprovechando que tú hablaste de la comunidad LGBTIQ+, igual está haciendo un llamado para que ya hoy día martes a las 10 de la mañana, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, haya una manifestación para que el matrimonio igualitario se apruebe ahora ya, esperando porque no sabemos lo que va a pasar el en el nuevo 2022. Congreso. Así que paso el aviso para los que quieran Eso. asistir. Oye, hablando de recetas, la receta que nadie tenía en mente, la receta que nos sorprendió todo el día La del ayer, teletrabajo. la preparación del teletrabajo de Franco Parisi. Yo no sé qué tipo de lectura se podrá hacer o qué tipo de... No sé si la palabra es promesa, pero qué tipo de cosa le prometió en el norte para haber sacado la votación que obtuvo en Antofagasta. ¿Cuál sería el análisis que se puede hacer de la cifra de Parisi y qué tan importante va a ser para la segunda vuelta electoral? Mira, siempre para entender un poco los candidatos y su éxito es bueno entender a quién vota por ellos, ¿ya? Creo que hay que partir por eso. Y no tenemos hasta este momento, no tenemos datos realmente de quién es el elector de Parisi, pero uno se lo puede imaginar. Y yo por eso que hacía un poco el contrapunto con Faúndez. Faúndez es un señor, es un emprendedor que parte de los años 90 como una promesa del éxito en esta sociedad, la chilena, que a través del esfuerzo y el mérito vas a conseguir lo que quieras, ¿ya? Faúndez, llegado ahora, al año 2021, para mi gusto es el elector que está votando por Parisi, porque en el fondo es una evolución del Faúndez. Ya el Faúndez ya no es el maestro, es este nuevo Faúndez que vota por Parisi, es el Faúndez que estudió una carrera técnica, es el Faúndez que también se endeudó a la familia y fue capaz de estudiar en una universidad privada o pública, da lo mismo. Y ese Faúndez que aún cree en el sueño que le prometieron del mérito y puede lograr lo que quieran, es un Faúndez que está, como antes decía Yasna, un poco aterrorizado, porque es un Faúndez que está endeudado, es un Faúndez que se da cuenta que no basta con tener mérito, también hay que tener buenas relaciones sociales. Tiene que una vez estudiado en el Verbodino, en el St. George, probablemente en el Tabancura. Ellos no lo lograron, y por eso están votando por Parisi, porque finalmente Parisi le está diciendo, oye, yo también soy como tú, y yo te puedo entregar eso que no te lo está entregando el Estado de Chile ni los distintos gobiernos que han venido de izquierda a derecha. Entonces yo creo que ese es el elector de Parisi, es un elector emprendedor que siente que no tiene un espacio en esta cultura, en esta sociedad. Creció, pasó de ser un maestro, un Faúndez, ahora un Faúndez reloaded, reciclado, y no tiene esos espacios, quiere un espacio, está pagándose codazos para entrar en esta sociedad y no se lo permite porque los créditos son más caros que la mierda en los bancos, la sociedad está monopolizada por 3, 4 marcas en general en todas las categorías, y si tú no eres de la élite, si tú no tienes redes sociales en este país, aún en pleno siglo XXI es muy difícil de surgir y salir adelante. Yo creo que ese es el elector que está votando por Parisi. Parisi, que se ubicó en tercera posición con un 12,80%, 899.403 votos, con el 99,99% de las mesas escrutadas. Hay un voto de rechazo a esta caricatura que se hizo, o a esta visión de los votantes de extrema derecha o extrema izquierda. Yo voto en rechazo al sistema y por eso voto por Franco Parisi. Puede ser, Parisi es outsider, pero tiene un tufillo a derecha enorme. Es el derechista apolítico, ¿no? Que no sabemos para dónde va, pero que en el fondo, desde el punto de vista conceptual, los valores, puede que no se reconozca como derecha, pero desde el punto de vista teórico de la ciencia política es derecha. En el eje, en ese clivaje es derecha o centro derecha. O sea, esos votos deberíamos entender que se van para acá, por lo menos en su gran mayoría. Yo creo que se van para la casa. Exacto. Que no van a votar. Sí. Yo creo que se van para la casa. Yo pienso lo mismo. Porque tampoco les gusta un rubiecito con esta familia. Las redes. Yo no sé, Parisi es más bien, claro, las redes. Parisi es un winner. Él está en Estados Unidos. Sí. Quizás lo que... ¿Por qué esta absoluta burla de no venir a Chile, que a mí me parece indignante como ciudadana, pero por qué no importó? Porque está en Estados Unidos, en el país de las oportunidades. Es su propio jefe, maneja sus tiempos, hace lo que quiere. Es consultor de empresas, supuestamente académico, aunque lo echaron de las universidades por su problema de acoso. Por escándalo. Pero se vende como un experto económico, pero de la economía del bolsillo personal. Es un ganador. No de la macroeconomía. Es un ganador. Es un ganador, por eso es el winner clásico, pero es chileno.
tiene el pelo negro, tiene la tez no demasiado blanca, tiene un lenguaje muy chilenizado. Entonces combina, yo creo, varias cosas. Y fíjate que se impuso él con Kast en regiones que son tradicionalmente de izquierda. Sí. Biobío, Antofagasta, son regiones que eran de izquierda en Chile. Y se impusieron juntos. En el caso de Antofagasta es, pero impresionante el electorado que consiguió. Los sindicatos. Perdóname, ¿cómo afectaría la segunda vuelta si el porcentaje de Franco Parisi no entra a participar valga la redundancia, de la elección, sumando más los 600.000 que ya no fueron a votar? ¿Cómo queda el panorama ahí? Porque no es poco, ¿cuánto tenía el porcentaje Parisi? ¿Casi 13%? 12,80. 12,80, más 600.000 votos de personas que no fueron a votar, y ya tuvimos 45%. Se empieza a achicar y pareciera que algunos pocos van a decir la elección, ¿o no? Es que segunda vuelta, en la primera vuelta de 2017 votó mucho menos gente que en la segunda vuelta. Sí. Por ahí lo tenía anotado para ser más precisa. No lo encuentro. Sí, 2017, primera vuelta 6.700.000, segunda vuelta 7 millones. Pero hubo un cambio. No solo que entró más gente, salió un poco entró otro poco. Perdona, ¿por qué votaron menos? En la primera vuelta votaron menos. Sí, pero porque en el fondo tampoco era una cosa juzgada la elección. Yo pienso que en este caso, como hay un empate más o menos técnico entre ambos candidatos, yo creo que es súper relevante en ese sentido el discurso que implemente uno y otro para motivar en una segunda vuelta mayor asistencia. Es súper importante qué van a decir, qué van a contar, para que efectivamente el electorado sienta que es súper relevante salir a votar y no ese 45%, probablemente quizás más. Pero en ese caso, por ejemplo, el poder político que tiene en este momento Parisi es potente. Él puede hacer un llamado directo y llevar justamente a su electorado a un lado o a otro. Bueno, es que hay que analizar bien, yo no tengo los datos de cómo es el electorado de Parisi. Claro, cómo se compone. Claro, cómo se compone regionalmente, comunalmente, sexo, edad. Falta mucha data ahí, pero en general... Normalmente sabemos, pero etario y no lo vamos a ver antes de la segunda vuelta. Y yo creo de verdad que y ahí contigo estoy más o menos de acuerdo. Creo que es un voto más bien de rechazo, de castigo. Y ese voto de castigo quizás no sale a votar. Pero rechazamos el sistema. Y yo hay cosas que no entiendo, perdón, o yo soy muy básico. Rechazamos el sistema, pero sí validamos efectivamente a personas que tienen, por ejemplo, temas con pensión de alimentos. Entonces, ¿Chile cambió realmente? No. ¿Cuáles son los valores que nos están importando? Les dejo las preguntas planteadas. Tú puedes comentar justamente en tu casa, en las redes sociales con Kast, Boric, AS. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿A qué valores estamos apuntando? Ya estamos de regreso ya en esta madrugada de día martes. En las redes sociales pueden comentar con Kast, Boric, AS. Justamente seguimos con Cristian Leporati y Yasna Levin justamente en todo este análisis político que estamos tratando de realizar. Y yo te preguntaba, Yasna, antes del corte, ¿Chile cambió realmente? ¿Chile despertó? ¿Cuáles son los valores que están primando al momento de poner el voto? Porque claro, lo hablábamos en el caso de Kast, prima la familia. Pero en el caso de Parisi, nuevamente esto de que me importa la familia se me cae y se me desvanece por completo. Sí, es bien raro. Por eso yo creo que en ese sentido Marta Lagos ha escrito harto respecto de la conducta del electorado en Chile y es lo que he estado tratando de explicar respecto a las variaciones en las elecciones anteriores. Se activan determinados segmentos y se desactivan otros. Son reacciones. No es que Chile cambie, no es que los mismos electores que eligieron a los convencionales de la lista del pueblo de repente se volvieron locos, se pegaron en la cabeza y cambiaron copernicanamente a Kast. Son otros electores. Entonces, ¿quién se activa? ¿Y quién apela a estas teclas que activan a esos segmentos? Yo creo que es lo que determina, fíjate. A menos que participe mucha gente, pero el techo que tenemos son 7,5 millones, que es un poquito menos de la mitad. Y el resto no sabemos. Por lo tanto, nunca va a haber una representación exacta del electorado en Chile, porque tenemos un abstencionismo estructural. Dicho eso, claramente hay una juventud muy masiva que yo creo que se va a reactivar todavía más. No se desactivó porque concurrió ayer. Pero poco. Pero se va a activar o se va a masificar por el miedo a Kast. Si Kast usó el miedo
a la delincuencia y a las transformaciones, pero también él genera mucho miedo. Pero Kast, sin embargo, fue el que tuvo mejores resultados en su campaña a través de las redes sociales. Yo no podría entender que las redes sociales son tomadas por los más jóvenes. No, pero ojo, no porque tengas millones de seguidores en TikTok van a votar por ti. No. Me refiero a la penetración de su mensaje. O sea, y muchos bots. ¿cachai? Claro, si yo tengo 18 años y lo tengo presente en mis redes sociales y el otro no, se me construye un solo discurso y termina la gente más joven votando por lo que conoce, no por lo que entiende. Pero también tiene que ver con la ironía y la burla, ¿no? Yo vi muchos TikTokers de repente bailando la canción de Kast, pero en tono irónico y en tono de burla, justamente, hacia esa canción y hacia ese candidato. Y el baile era patético. No genera algo, pero esa vergüenza ajena, vergüenza ajena de las redes sociales no genera nada. Te lo voy a decir súbitamente, los publicistas son bien arribistas, en realidad, hay que reconocerlo. Sí. Somos bien arribistas. Y se usa mucho el inglés. Y hay una frase que siempre se usa mucho en el rubro, que es goodwill. Tú ponías los papeles que así cuando le mostráis a un cliente una campaña Lever, por ejemplo, le decís, lo que busca esta campaña es un goodwill hacia la marca. ¿Qué significa en castellano? Buena onda. Y yo creo que lo que te produce cuando tú ves a TikTok haciendo cosas ahí a los candidatos, o a Kast en particular, te genera una buena onda hacia ese candidato. Pero no necesariamente la buena onda te lleva a comprar un producto en la góndola, ni tampoco votar por un político. Eso es clarito, ¿ya? Por lo tanto, para responderte, claramente apunta a eso, solamente generar un buen ambiente hacia el candidato para ir cambiando un poco el paradigma que tiene la gente joven de los movimientos más de extrema derecha, que ya es un tema, como se señalaba antes, ya es una tendencia más bien global en el mundo occidental, y ir permeando en el tiempo para futuras elecciones. Yo te diría que TikTok básicamente lo que hace en Iberoamérica, la derecha más extrema, es ir sembrando semillitas de electores futuros. Te parten engatusando con la buena onda y después va a ir votando por ellos. Es un trabajo de largo aliento, pero está pensado a futuro. No es para corto plazo. Pero ahí tengo entendido que tú manejas mucho más este tema, pero tengo entendido que Bolsonaro, por ejemplo, hizo un trabajo espectacular, extraordinario, y WhatsApp, con muchos recursos por redes sociales. Y tuvo otra ventaja, que no va a tener casa, a menos que se dé cuenta de esto. Mejor no lo voy a decir. Mejor no lo decir. Quédate calladita. No podemos mala idea mientras está hablando. Mala idea. No, o sea, lo puedes decir, pero ponlo sobreimpreso y en chino mandarín. No le digan a nadie. Con todas palabras rebuscadas no lo van a entender. Bolsonaro se pasó la campaña hospitalizado gracias al atentado. Por lo tanto, no estuvo. Claro. Su discurso... Hay que llamar a Fulvio Rossi ahí. De repente va... Su discurso agresivo, su discurso despectivo, agresivo, xenófobo, homofóbico, misógino, pero no lo pudo desplegar bien durante la campaña porque estaba calladito, enfermo. Kast va a tener que desplegar un discurso en el cual va a tener que renunciar a su identidad. Y eso no es fácil para un acercarse candidato. más al centro, ponerse más amarillo. Pero una de las virtudes de las campañas políticas y de los políticos hoy en día es la adaptabilidad. Y a mí me preocupa porque siento que, vean nomás ayer lo que pasaba con Kast, o sea, ya le están metiendo mano al plan económico, y el tipo, ni un problema, o sea, hagan lo que quieran. Si es lo que le interesa es ganar ser presidente, ¿me entendías? Eso es lo que le interesa a él, solamente ser presidente. Y ahí se va a meter RN, se va a meter la UDI, se va a meter toda la coalición oficialista, y le van a hacer el programa todo de nuevo. La verdad es que el programa económico, como lo mencionábamos hace un ratito, no le importa mucho a la gente, a menos, salvo un par de cosas que habría que remarcar por parte de las candidaturas adversarias, que son los derechos sociales. Si en ese plan económico, igual que en el de Sichel, no caben derechos sociales. Lo que plantea Kast es eliminar la gratuidad en la educación superior. Ya, pero es que imagínense ese retroceso. Eso sería la venta de la Perdona, pero yo tengo una duda ahí. Tú lo comentaste ya, me parece súper bien, pero me parece muy bien como una élite intelectual que analiza el tema social. Pero las personas normalmente, y tú lo ves cuando vas a un mall, yo siempre voy a los malls, me desagradan profundamente los malls, pero voy a mirar, me gusta mirar cuando voy, y la gente usualmente va a los malls, lo pasa bien en esos espacios públicos privatizados, se endeudan y van al corto plazo. O sea, de verdad las personas no están pensando cómo va a estar en 20 años más cuando tengan 65 años, cómo va a ser la pensión. Están viviendo al día, ¿te fijáis? Sí, pero yo estoy hablando de lo mismo. ¿Ya? No es la macroeconomía, no es que va a bajar el déficit
estructural, Claro. no es que va a bajar los impuestos, esos son conceptos muy abstractos, pero va a eliminar la gratuidad en la educación superior. Y eso sí que es la base de la movilidad social en el imaginario, Sin duda. porque claramente no ha resultado, pero en el imaginario de la ciudadanía, el acceso a la educación superior es una tremenda plataforma de ascenso, de mejor calidad de vida. Yo tengo una Y visión las mucho más, AFP, tengo una visión las mucho más AFP, pesimista que tú. ¿Sabes qué me pasa a mí? Pues es súper feo lo que voy a decir, es terrible. Y es lo dramático. digas. Es dramático. Yo creo que la gente está tan acostumbrada a estar endeudada, está tan acostumbrada a rajuñarse por sí mismo en la vida, está tan ajena al Estado como un ente que te apoya, que en verdad está acostumbrada ya que tiene que pagar la universidad, está acostumbrada que tiene que pagar el auto en 20.000 cuotas, está acostumbrada que tiene que pagar el viaje a Centroamérica, México, 100.000 cuotas. que si fuera O sea, lo que te así- quiero decir que en el fondo, Si fuera yo así, entiendo no el habría- punto, pero me entienden a mí también, yo creo que la gente Sí. no, espérame, están acostumbrados ya. Los Ah, extranjeros en Chile porque siempre sí. te dicen eso. Acá se paga por todo. Yo me paro en la pero calle, aparece un ojo. guan con jockey y me pone una boleta. Pero Lama, esa es la generación de nosotros. No. Probablemente la generación de nosotros sí estaba muy acostumbrada. A ver, yo el próximo año recién termino de pagar mi tercer año de universidad. A 15 años de haber salido de la universidad. ¿Y cuántos años estudiaste, man? Estudié 5. Y básicamente durante 15 años estoy pagando un año, primero, segundo y tercero. Y esa es la realidad de muchos chilenos, de muchísimos chilenos. Y probablemente estábamos acostumbrados y validábamos, porque somos una sociedad que nos enseñaron que mientras más te sacabais la cresta, mejor supuestamente te viera en la vida. El mérito, Esa realidad, el mérito, el mérito que al final esa realidad no se le cumplió a todo el mundo. Pero nuestros yo sí alumnos, creo, con Cristian, Yasna, que hay una nueva generación que efectivamente sí estaba preocupada de eso, que sí le importa la gratuidad en la educación, porque sí ha podido estudiar con gratuidad muchas generaciones de que se Y ya impuso lo en el están gobierno de haciendo. Bachelet. Y mi gran pregunta es, ¿por qué entonces ese votante no salió a votar? ¿Por qué ese votante se quedó esperando y dejando que el candidato que iba a quitar la gratuidad sí saliera? ¿Por qué se le dio A tanta ver, ventaja a nivel social político? Eso es lo que no logro entender, entendiendo el cambio de votantes que hay, que lo has explicado magistralmente. No, yo no logro entender nada, pero hagamos hipótesis. pero No, hagamos no, hipótesis no, me gusta. Entendemos, por último, Pero inventemos que entendemos. voy a hacer como que entiendo. Eso. Recordemos que el 2011 fue como el primer síntoma del estallido social que se venía por la tremenda movilización estudiantil. 2006 de repente, ¿eh? Los pingüinos, yo diría. 2006 La marcha de fueron los los pingüinos fue pingüinos, como el primer... Sí. Pero la de 2011 fue multitudinaria, Sí. sobre todo porque también estaban los padres, los abuelos, los hermanos mayores, La familia. porque familia. iba a la vena de la deuda. Sí. Y fue De la deuda de la familia. Si los padres se endeudan hasta el cogote para pagar la universidad de los hijos. Y nosotros que hacemos clases en una universidad que es privada, donde hemos visto que ha ingresado y que está acogida a la gratuidad, hemos visto cómo ha cambiado. Cambió brutalmente, Ha cambiado increíble. la estructura de los El estudiante, estudiantes. sí, segmento son medio, distintos. totalmente. Son distintos. ¿Y ya cuánto llevan? Llevan 2, 3, 4 o 5 años ya. Claro, ya se acostumbraron a eso y sus padres también. Y los que van a entrar a estudiar tienen esa expectativa. Si no, ni siquiera les pasaría por la mente duda. entrar a estudiar. Entonces, yo creo que eso sigue, a menos que la candidatura de Boric no lo sepa explotar e insista en el medio ambiente y el calentamiento global, insista en ¿Es un error los insistir en esas LGTB. Para la primera vuelta, no. Para la segunda, sí. Porque los vemos muy lejanos, a pesar de la importancia que tiene el Sí. cambio climático. Mira, la Los segunda vemos muy lejanos. vuelta históricamente, aquí en Chile y la quebrada la Gira, en todos lados, la segunda vuelta siempre son mucho más cosificadoras, ¿ah? Son cosistas, son de plan de gobierno, o sea, directamente qué hay que hacer en salud, qué hay que hacer en economía, qué hay que hacer en esto otro. Concreto. Concreto. Pero la diferencia de Chile, y ahí está el desafío para los asesores de los candidatos, es por un lado hay que ser muy concreto, pero vivimos un momento tremendamente emocional por el tema de la Araucanía, por el tema de los migrantes, por las amenazas del tema económico, etcétera, por la caída también del IFE. El IFE se termina en diciembre, entonces va a cambiar mucho el escenario. Sí. Por lo tanto, los candidatos tienen que tener, por un lado, cosificar las propuestas, que se entiendan, sean directas, simples y vayan al callo, como tú dices, a los puntos más clave, pero también a su vez tener una retórica, un discurso que les permita atacarse también mutuamente. O sea, lo que tiene que hacer Boric, por ejemplo, es atacar el extremismo de derecha y valórico que representa Kast, porque de esa forma va a movilizar un electorado que esta vez no fue a votar. Ayer no fue a votar, claramente. O si fue muy poco, ¿te fijas? Y por otro lado también, Kast atacar
a Boric con un discurso que sea creíble por una parte importante de la población, que no va a perseguir a los homosexuales, que va a terminar con la previsión como está hasta el día de hoy, la va a modernizar, va a ir así a la reforma, y ahí viene el ensamblaje. O sea, yo creo que la lucha que va a haber va a estar en dos niveles: un nivel racional, lo programático, y un nivel emocional en cómo uno le vende al otro y a una parte de la población importante esa promesa. ¿Ah? Claro, ahí depende de la astucia del comando de Boric y el propio Boric de apuntar a esas dos cosas. Exacto. Fundamentalmente. AFP, porque a él le gustan las AFP y no quiere cambiar el modelo y tendría que darse una vuelta carnero demasiado absurda para renunciar a eso. Si llegó a decir que quería traer a José Piñera como ministro de Hacienda. Y también lo valórico, ¿ah? Y no hubo risas después que lo dijo. Yo pensé que había una risa grabada y todo y no pasó. Es que no era... Es que lo dijo antes de esta elección, ¿eh? Claro, creo que lo dijo el 2018. Sí. AFP y gratuidad en la educación superior yo creo que son dos claves. Bueno, va a tener que recular un poco en eso, pero se lo van a sacar para hacerlo poco creíble. Sí. Y en el caso Kast, yo creo que debiera darle COVID. Es su única salvación. Va a ser un poco el Parisi. El Parisi. Oye, otra salvación de alguna forma, otra lectura tiene que ser, empieza a ser con las alianzas. Sí. Se empiezan a formar justamente alianzas, empezamos a ver qué candidatos que quedaron en el camino le empiezan a dar su voto. Estábamos hablando ya de para dónde se pueden ir los votos de Franco Parisi de alguna forma, pero también están los votos de Sebastián Sichel, que si bien en su discurso él dijo que él era independiente, por lo tanto sus votantes eran independientes también, que él por ningún motivo iba a votar por Boric, sí dejaba condicionada una conversación, ciertos acuerdos que tenían que llegar con el candidato Kast. Pasemos a ver el video de cómo reconoció además su derrota, que fue el primero que salió a hablar públicamente. Ya le mandé las felicitaciones por pasar a segunda vuelta a José Antonio Kast. Mis felicitaciones para él, como lo dije hace algún tiempo, no voy a votar en segunda vuelta por Gabriel Boric y cualquier otra decisión al respecto la comunicaré hoy día. Es evidente que por la candidatura izquierda no voy a votar, pero que tengo diferencias programáticas con José Antonio Kast, que estoy dispuesto a conversar hacia adelante. Ahora, una decisión personal, además, he tomado la decisión también de dar un paso al costado en mi vida pública. Me quiero quedar con lo último que dice Sebastián Sichel, su vida pública, dar un paso al costado. ¿El resto de los candidatos tendría que hacer algo similar, tomando en cuenta que quedaron todos por debajo del porcentaje de Franco Parisi? Un candidato de holograma de alguna forma era como Sordon de los Power Rangers. Quiero saber la respuesta justamente de este panel de lujo después de una pequeña pausa. Ya regresamos en esta madrugada de día martes. Amigo, lo más. Ya estamos de regreso en Así Somos junto a Yasna Levin y Cristian Leporati, analizando todo lo que se viene para el próximo 19 de diciembre, la elección de presidente de nuestra república. Ya vamos con eso, pero antes, preparen familia los mejores panqueques, dulces o salados. Con la panquequera Blahnik podrás entretenerte cocinando miles de panqueques. La encuentras, por supuesto, en tienda.lared.cl, el mejor lugar con los mejores productos y los mejores precios. Nosotros seguimos avanzando en este capítulo de Así Somos, por supuesto, y quedó planteado justamente a raíz de lo que escuchamos, las declaraciones de Sebastián Sichel. Se retira de la vida pública. ¿Qué pasa, Yasna, con el resto de los candidatos que quedaron todos tras Franco Parisi? Se tiraba la talla antes, como que si quedas bajo Franco Parisi te tienes que retirar. Quedan en un pésimo pie político, ¿no? Yo creo que sí. Pero que además en el caso de la centroizquierda, que es Yasna Proboste, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista ya hizo un giro y tiene una historia, recordemos, mayor que la Democracia Cristiana. Sí. Es como el Partido Comunista de antiguo. Recabarren, todo eso. Claro, y tiene un arraigo entonces histórico en el imaginario que es difícil de... Es como el Partido Radical, nunca va a desaparecer el Partido Radical. Está chiquitito, pero ahí mantiene sus 4 o 5 diputados. Pero en general la centroizquierda, en particular la Democracia Cristiana y el PPD, se derrumban. Algo de parlamentarios salvaron, pero como figuración, como poder, como discurso, no tiene ningún espacio. Entonces, quieran o no retirarse, van a tener que hacerlo igual. ¿Es de discurso o tiene que ver con sus figuras? A mí tengo la sensación que más que los discursos muchas veces tiene que ver con las personas que están ahí, ¿no? Los liderazgos. Obvio, sí. No sé. ¿Sabes por qué es tan obvio, Yana? ¿Sabes por qué? Una razón bien simple, lo voy a decir en términos bien brutales. La política es un servicio, es un intangible. No se toca, no es como este celular. Por lo tanto, la política se tangibiliza en los políticos.
Y si los políticos, o sea, se encarnan los políticos, y por lo tanto si los políticos, que son los rostros de los partidos, no son capaces de entender y leer la contingencia y el futuro, entenderlo, van quedando fuera. Porque finalmente los partidos no son una mesa, no son un computador. Los partidos son las personas que están dentro de él. Porque ellos venden aire, la política es aire. Se tangibiliza obviamente en políticas públicas, estamos de acuerdo. Otros humo, pero... Claro, es aire. Pero veamos el caso de otra cosa. Jasna Proboste, que es un liderazgo muy peculiar, porque Jasna Proboste es una demócrata cristiana de tomo y lomo, pero es de la izquierda de la democracia cristiana. Su identidad es el proyecto de indulto, la nacionalización de los fondos previsionales, el mundo indígena. Ella siempre tuvo ese discurso, fue destituida por acusación constitucional, etc. Ella renunció a su identidad porque su identidad no le servía. Y porque la carga de la democracia cristiana es muy pesada para ella. Si ya le había pasado a Carolina Goich. La democracia cristiana ya no tiene espacio. No digo que va a desaparecer, pero se ha reducido mucho y se va a seguir reduciendo. Entonces, independiente del líder que levanten o la lideresa que levanten, no hay cómo sacarse esa mochila. Queda muy poquito de programa. A ver, históricamente, y muy breve se los pregunto, históricamente cuando escogemos presidente en segunda vuelta, el que gana en primera gana también en segunda, incluso con márgenes bien estrechos entre lo que fue, por ejemplo, Lagos Lavín. ¿Se repite la historia? ¿O no está todavía decidido por la gran votación que sacaron algunos el resto como Sichel o Parisi? Yo me atrevería a decir que todavía no está decidido, porque en el fondo creo que votó poca gente. Creo que va a depender mucho de la capacidad que tengan ambos candidatos de movilizar más gente para una segunda vuelta. Va a depender de lo que digan, de lo que no digan, de lo que prometan. Y si efectivamente va más gente a votar, yo creo que puede cambiar perfectamente el escenario para Boric. Yo creo que la tarea de Boric es empujar a un electorado con una retórica tangible y amenazante. Jasna, con estos resultados, ¿no está todo dicho? No está todo dicho. Si vamos a la suma, 46,5% la centroizquierda, la suma de Boric Proboste, y 40,7% la suma de Kass Sichel. Pero nos queda Parisi. Claro. ¿A dónde se va? ¿Se va para la casa? ¿Emerge un nuevo electorado? No tenemos idea. Yo no me atrevería a augurar nada. Lo único que me deja contento de esa elección es haber compartido con ustedes dos, de verdad, muchas gracias. Jasna, te escuchamos en Radio Universidad de Chile, te vemos en Pauta Libre también. Este aplauso para ti y para Cristian Leporati, por supuesto, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. Gracias por estar acá siempre que te necesitamos. Eso. Un encanto. Gracias. Que descansen. Fue un placer. Y nosotros con el público Lama nos reencontramos mañana. Mañana va a estar Monty, va a estar Salfate también en otro capítulo de Así Somos. Este era un piloto nuestro. Es lo ideal, igual que... Volvió Salfate, ¿eh? Este era un piloto nuestro. Sí, pero igual. O sea, cuando uno le pagan mensual, tiene que ir a trabajar. Eso es lo que indica la regla, ¿no? Un piloto. Era un piloto nuestro, ¿no?